botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La violencia contra las mujeres es una epidemia mundial que trasciende fronteras geográficas, socioeconómicas y culturales. Además, es una de las violaciones de los derechos humanos más severas, generalizadas, arraigadas y toleradas en todo el mundo. Desde formas explícitas como la violencia física, hasta manifestaciones más sutiles como el acoso, las mujeres enfrentan una realidad de violencia que afecta profundamente sus vidas, su bienestar físico, emocional, mental, su libertad y su participación plena en la sociedad. Es crucial entender que la violencia en contra de las mujeres está arraigada en sistemas de poder desiguales y en normativas sociales discriminatorias que perpetúan la desigualdad y la discriminación por ser mujer. Cada individuo tiene un papel fundamental en la lucha para erradicarla, ya sea desafiando actitudes y comportamientos machistas, apoyando a víctimas de violencia o promoviendo cambios en sus entornos sociales para construir un mundo más seguro y justo para todas, todos y todes. En esta ocasión en la conducción me acompaña mi amiga María Galicia, y para hablar del tema, mi querida amiga Brenda García, psicoterapeuta psicoanalítica y fundadora de Afectivamente, además, coconductora del podcast hermano Vamos a ponerlo en palabras, con quien platicaremos sobre cuáles son los posibles efectos a largo plazo de la violencia de género en las mujeres, cuáles son los desafíos psicológicos que enfrentan las mujeres para buscar ayuda después de vivir situaciones de violencia, cómo se puede identificar la violencia cuando está enmascarada en cariño y afecto, y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 3 de la quinta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños quinta temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de la Jornada de la Mujer, que es un episodio bien complicado, bien difícil, que le va a dar continuidad a un especial que hicimos en la segunda temporada un poquito, donde hablamos de abuso sexual, porque vamos a abordar dos temas que me van a matar, Brenda sobre todo me va a matar, pero tengo que hablarlo, tengo que preguntarlo, porque es algo que regularmente se escucha en la calle y que creo que es momento de romperlo aquí. Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio una vez más. Ahora que me das esa introducción, ahora me siento asustada. Venía muy contenta, muy tranquila y ahora estoy así como, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué terremoto me va a soltar, Vic? Pero bueno, lista. Aparte de esto, lista, contenta, siempre agradecida con ustedes. Pues vamos con todo, Vic. Hola, María, también. María, ¿cómo estás, María? Bienvenida. Hola, bien aquí. La co-conductora de este espacio. Y vamos a empezar por definir violencia. ¿Qué es violencia, Brenda? Pues violencia, yo creo que se puede definir desde muchos lugares, ¿no? O sea, se puede definir justo desde lo legal, se puede definir desde muchos otros lugares. Yo creo que algo que violenta a una persona es algo que transgrede, que amenaza, que lastima, que no tiene tal cual un consentimiento, que la otra persona no está al tanto de lo que puede pasar y que la afecta en muchos niveles. Y creo que cada vez más hemos afortunadamente visto en los medios de comunicación cómo es que la violencia no solo es física, ¿no? Porque frecuentemente lo podemos ubicar en eso, un golpe,
algo que tal vez pueda ser muy evidente, pero ya sabemos que hay violencia de todo tipo, ¿no? Económica, psicológica, este, hay muchos lugares porque las personas tenemos muchos niveles, ¿no? Muchas aristas y en cada una de ellas puede haber una transgresión. Y justo sobre esta línea, ¿cuáles son los tipos de violencia para, pues, más o menos irles identificando? Porque bien lo dices, ¿no? Violencia nos lleva a que todo es violencia, pero creo que también hay que como conocer los tipos de violencia que hay. Es que, sabes, a mí me gustaría, a ver, porque entiendo que puede ser muy esclarecedor, como delimitarnos, ¿no? Como ser, como categorizar la violencia. Pero es que a mí me gustaría verlo de una forma más amplia. Cualquier espacio y lugar en donde una persona tiene una decisión o tiene una propiedad. Ujú. O entonces ahí está involucrada por su voluntad, puede ser un espacio para ser violentado, ya sea de manera interna o de manera externa. Sí, entonces sí se puede entender como esto, tu bolsillo, tu economía puede ser Sí. violentada, tu mente, tus emociones, tus afectos, tu cuerpo puede ser violentado, tu casa puede ser violentada, tu trabajo puede ser violentada. En todos esos espacios en donde una persona se desarrolla y algo interrumpe ese desarrollo, ese libre desarrollo, puede ser violentado por alguien más. ¿Cómo o qué papel juegan los estereotipos de género en la violencia que es ejercida en contra de las mujeres? Yo creo que es parte de la misma masa, ¿no? O sea, eh, esta situación en la que el género puede ser violentado es una de esas aristas de la persona, ¿no? Creo que siempre podremos encontrar la facilidad de localizar la violencia, por ejemplo, en grupos que hemos escuchado llamados como vulnerables, ¿no? Las minorías o las personas que entonces forman parte de un grupo que fácilmente puede ser, por las costumbres, por un montón de cosas, eh, vulnerado y como tanto entonces violentado, ¿no? Creo que sí, esto que hemos estado hablando y que las personas pueden encontrar en tus jornadas, ¿no? En la jornada de la mujer y en general creo en el contenido que tú compartes acá, es que puedes identificar cómo es que una persona puede ser afectada por quién es, pero sobre todo por las cosas que la hacen distinta a las demás. Y hay, no sé, quisiera hablar de no sé si es un tipo de violencia, pero es algo que ha llegado ahora que hemos estado hablando en diferentes especiales y que hemos estado recorriendo otras temporadas de Jornada de la Mujer, etcétera. Y no sé si es el término correcto, pero es como tratar de ponerlo como violencia de segunda mano. ¿Qué tanto o quiénes son los afectados por esta violencia de segunda mano? En un ejemplo claro para mí sería la violencia directa contra la mujer tiene repercusión en su círculo, en sus hijos, en sus dependientes. eh, ¿Quiénes son los que normalmente vemos que son más afectados por este tipo de violencia de segunda mano y qué otro tipo de repercusiones importantes crees que tenga en nuestro día a día, en nuestro grupo social? Mm, Es que creo que esto es lo grave, bueno, una de las cosas más graves de la violencia, ¿no? Que pareciera que entonces se afecta a una sola persona o a un grupo. Y la violencia es como, a ver, es como tinta en servilleta, ¿no? Así se expande, afecta no solo a la persona o grupos, sino a cualquier persona que esté relacionada a ellos. O sea, no es solo una persona, sino también es justo a sus dependientes, pero a las personas alrededor. En los niños, por ejemplo, podemos ver cómo es este tema tan importante, por ejemplo, como el bullying, ¿no? Que entonces es una franca manifestación de cómo es que una persona, puede afectar a un niño y ese niño a su vez afectar a otros, ¿no? No solo una persona, también los medios de comunicación pueden ser también muy violentos en los estereotipos que transmite, en las ideas, por ejemplo, hay ciertos retos, ¿no? Que creo que son muy evidentes cuando
Los papás influencers utilizan, por ejemplo, a sus hijos Uf. para hacer ciertos retos, ¿no? Y entonces se está agrediendo a un menor, se está exponiendo su persona por entonces conseguir seguidores o algo así. Pero es que cuando esos niños crezcan, cuando esos niños estén en otro ambiente, también entonces manifestarán ahí lo vivido, porque hay hay algo muy especial que pasa en nuestra mente. Nosotros vamos en esta situación en la que hay espacios y lugares de nuestra persona en donde somos pasivos, tanto que recibimos ciertas cosas, somos receptáculo de ciertas cosas, como en otros ámbitos de nuestra vida somos activos, ¿no? Nosotros somos los que ejercemos algo. Eh, Cuando en el caso de la violencia pasa algo, nosotros al ser receptores de violencia en algún otro lugar, entonces seremos actores de violencia. Ujú. Lo que vives en algún momento crítico de tu vida de manera pasiva, lo vas a replicar en algún otro lugar y momento de tu vida de manera activa. Y eso es lo grave. O sea, ahí podríamos decir que entonces la violencia puede ser, si quieren así, tomarlo como infecciosa, ¿no? No solo pega a una persona, sino que entonces contagia y contagia y contagia. Porque la fuerza y la energía con la que una persona puede vivir una agresión, eh, a ver, tiene que encontrar una salida, ¿no? Tiene que encontrar, y frecuentemente al no, por ejemplo, tener una atención psicológica, una atención profesional en muchos niveles, es que se puede replicar y replicar y replicar. Sí, porque muchas veces no pensamos que no solo es esta presión de, ay, ya supéralo, sino que ya no estamos pensando que es una situación que se replica y que no conocemos otro patrón y que lo repetimos, ¿no? No hace mucho estaba viendo un documental de crimen por ahí en una plataforma y me llama la atención que uno de los hijos de una perpetradora habla de su vida, ¿no? Dice, después de todo lo que pasó en mi vida, me uní al ejército, fui violento con mi pareja, fui padre violento, etcétera, etcétera. Es que yo no conozco otra cosa que no sea la violencia en mi vida, es un completo alud de violencia, entonces es muy difícil darme cuenta y empezar de cero. Que es vivir una vida no violenta y es durísimo, ¿no? Darte cuenta de cómo se va enredando, ¿no? Como bola de queso, que Chihuahua es tan complicado. Em, Creo que específicamente, más bien me pregunto específicamente si en el caso de la mujer am, tendemos a tener más miedo a romper el patrón que en el hombre, o cómo crees que se maneje socialmente. Mm, No sé, porque creo que en este clic que se hace entre lo pasivo y lo activo, a mí algo que, por ejemplo, me llama mucho la atención en esto que se habla mucho de las relaciones tóxicas, eh, es que para que, para que un elemento sea tóxico tiene que haber un lugar vulnerable, ¿no? O sea, una persona podrá ser muy violenta, pero no va a haber a quién agredir si no hay como justo un blanco obvio, ahí, fácil, accesible. Y no estoy para nada con esto responsabilizando a las mujeres, pero es que en esto que está tan normalizado en ciertas sociedades como el hombre va a ser violento, como lo que hablábamos en el episodio Sí, que grabamos, ¿no? sí, sí, Lo sí. que se espera de lo masculino, ¿no? Sí. Y lo que se espera de lo femenino, pero aparte esto que a veces todavía se escucha en familias muy tradicionales de si ya sabes cómo es tu marido, entonces manténlo contento, no lo provoques, Mi hija, ya sabes cómo está el asunto, ¿para qué le buscas? Sí, 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 exacto, no sí. lo hagas enojar o tal, como si entonces fuera lugar de la mujer aguantar y mantener al hombre contento, ¿no? Satisfecho, que no le mueva el enojo como, a ver, y ahí también hay otro punto que quisiera yo aclarar, enojo no es sinónimo de violencia.
¿no? O sea, Es que una persona se pueda enojar, que una persona pueda molestarse, que una persona pueda manifestar estoy muy enojado y tal cosa, no significa y no traduce en entonces voy a golpear, ¿no? En esta situación voy a golpear la pared, como se sabe, ¿no? Como ahora se critica tanto de estas masculinidades, ¿no? Que golpean la pared, que entonces, levantan la mesa, no es un sinónimo, no es el lugar, ¿no? O sea, una persona puede enojarse sin entonces agredir a nadie más, sin entonces afectar el ambiente de alguien más, sin entonces que esto signifique que haga a la otra persona sentir miedo, por ejemplo. Mm. No, y hay un perfil del violentador, no para justificarlo, pero para ¿qué hace identificarlo. a una persona que violenta, pues? Es que de entrada creo esto que acabo de decir de si una persona te hace sentir miedo, es porque en otro nivel, en el no verbal, algo se está moviendo, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cosas más evidentes y que se pueden, a ver, como dejar de largo, ¿no? Pero es que si en algún nivel una persona empieza a hacer, a provocarte temor, es que ahí hay algo en potencia, que creo que hay que hacerle mucho caso. Ujú. Pero el perfil de una persona violenta creo que no lo hay como tal, porque también podríamos entrar a hablar de las personas, de los sociópatas, de los psicópatas, de personas que ya están tal cual como, a ver, ahí como identificar algo tal cual patológico, ¿no? Hay un diagnóstico, pero no todos los psicópatas y los sociópatas son así, y de hecho hay algo ahí muy particular. Por lo general, una característica de estos dos es que son encantadores. Son personas que todo mundo quiere, son personas que entonces llegan y son súper sociables y entonces esta claridad, ¿no? Del farolito de la calle, pero oscuridad de tu casa, ¿no? Que muchas personas que han sido violentadas dicen es que era un tipo increíble, ¿no? O sea, yo nunca lo pensé, nunca lo imaginé, pero cerrando la puerta de la calle, entonces se convertía en un monstruo, ¿no? Se convertía en alguien súper agresivo, súper violento, en donde esto, al cerrar la puerta, entonces empezabas a sentir miedo, ¿no? Bueno, creo que es eso, pero no es exclusivo, porque también son personas que evidentemente, como lo podríamos decir como muy vulgarmente son personas de mecha corta, ¿no? También está este otro lado, esta persona que entonces hace alarde de su fuerza constantemente, que entonces por medio de palabras humilla al otro con facilidad, entonces ningunea a los demás, critica, es severo. Bueno, ahí ya está siendo agresivo, ¿no? De manera verbal y ahí ya hay también algo que notar. ¿Por qué le damos en general un lugar muy especial, incluso hasta cierto punto apreciado y honorario a la persona agresiva, a la persona violenta? Porque eso es un fenómeno que tenemos. Ay, mira, no, mm, qué macho, qué fuerte, qué aventado, qué agresivo, ¿no? Y es como, ay, wow, cuando, Claro, ¿no? porque se entiende como sinónimo de fortaleza, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando la gente dice, es que se desconectó, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien a quien aparte, ¿no? Como que no, es que yo no me peleo, pero no me busquen porque si no me desconecto, ¿no? Ujú. He escuchado esas cosas así, por muchos lugares que a mí siempre me llama la atención cuando dicen, no, es que me desconecté y no supe. Cuando justo creo que no es una desconexión. Justo es ese momento en donde estas personas conectan con esa parte violenta de manera directa, ¿no? Encuentran un motivo para entonces conectar la carretera de la violencia e irse con todo, acelerarle. Ujú. Estas personas que no me hagan enojar porque no quieren No me conocerme, controlo. enojado y tal cosa, ¿no? Es que no tendría que haber ningún problema en conocerte enojado. El problema es que entonces tú aproveches una situación para dejarte ir con toda tu violencia, ujú, con toda esa dificultad para entonces digerir algo muy complejo, muy amargo de digerir, la agresión.
porque todos tenemos una parte agresiva. Y a veces la volcamos ante nosotros mismos, nos criticamos, somos severos, ay, qué tonta, cómo dije esta cosa, tal. Y a veces lo volcamos ante los demás, ¿no? Con estas críticas, con estos juicios y tal. Pero cada quien tiene que entonces darle un lugar a, bueno, tal vez es que esta agresión está hablando de otra cosa y pensarlo. Pero cosa distinta es cuando conectamos con la parte violenta, con ese lugar entonces en donde mi objetivo es lastimar a tal persona. Pero esta parte también, esta otra parte de tu pregunta, María, en esto de por qué está como tan idealizada de cierta forma, ¿no? Como esta postura de, es que es muy fuerte, ¿no? Que también escucho con frecuencia es que tiene carácter Ujú. fuerte. ¿No? Exacto. Es fuerte de carácter, ¿no? Es que es A ver, y creo que es también un malentendido, ¿no? Porque el carácter será justo esa habilidad que una persona tenga para digerir sus emociones. Una persona con un carácter bien establecido puede decir, María, estoy súper enojada con ese correo que me acabas de contestar. Ujú. Tengo que pensarlo, ¿no? Tengo que pensarlo, te propongo que lo hablemos después, porque ahorita estoy muy enojada. Esa es una persona que tiene control de sí misma. Esa es una persona que tiene un carácter lo suficientemente fuerte como para no entonces vomitarle al otro, ¿no? O entonces alzar la voz o tomar una postura Interno. que pueda amedrentar al otro, ¿no? Porque la realidad es que una persona que le provoque al otro temor, miedo, que la amenace y tal, en realidad es una persona a ver, que tiene una dificultad grande para encontrar un control de sí misma y sobre todo para entonces vincularse con el otro desde un lugar distinto que no le haga, que no cree esta postura de yo arriba y tú abajo. Ujú. ¿Qué tanto crees que tenga que ver en este fenómeno? Bueno, vamos a aclarar que la violencia contra las mujeres ha existido. La violencia contra las mujeres y contra los grupos vulnerables ha existido forever. No es algo nuevo, sin embargo, creo que la diferencia ha radicado uno en que ahora hay mayor visibilidad, porque habemos espacios como este, cada quien tiene un celular, habemos muchos tipos de redes, habemos mucha gente en las redes, estamos buscando muchas cosas en el día a día, uno es más un poquito más consciente y está viendo diferentes cosas. Pero ¿qué tanto crees que tenga que ver en el aumento, en el tick-up de todas estas situaciones y de todo lo que, el revuelo que se genera, el hecho de que no estamos educados o no se nos prepara, entre otras cosas, como lo decías, emocionalmente para procesar nuestras emociones y por lo tanto no se nos prepara para tolerar la frustración, para digerirla, para mejorarla? No sabemos decir no, no sabemos decir espera un tantito, no es un buen momento, no sabemos decir en el mejor de los planes, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que quiero discutir, no lo sabemos y tampoco lo sabemos recibir porque obviamente uy, no, pues, ¿cómo crees? ¿Qué tanto crees que tenga la culpa de todo eso en general, ¿no? Que todo se vuelve o se ha hecho como muy competitivo de alguna manera. A ver, es que creo que hay algo que así como se idealiza esta postura, este lugar de el carácter fuerte en un malentendido o la fuerza como algo muy importante y entonces algo que hay que admirar, eh, es que la contraparte es esta dificultad de reconocer la vulnerabilidad como la posibilidad de conectar con nuestras emociones. La vulnerabilidad frecuentemente se compara como con la debilidad. Si Ujú. eres vulnerable, si yo me muestro vulnerable, si lloro ante alguien más, si me muestro preocupado, si me muestro enojado, pierdo, ¿no? Toda esta situación en donde pueda haber un lugar en donde hay que tomarse un tiempo para pensar y para sentir, se traduce a eres débil. No sabes manejar la situación, no puedes, y pareciera que la vulnerabilidad se percibe como algo que incapacita a la persona, cuando es todo lo contrario. Una persona que puede reconocer su vulnerabilidad, al mismo tiempo puede reconocer que hay algo que pensar, que siente.
Una persona que le da entrada a su vulnerabilidad, entonces puede, puede también tener una mayor facilidad de cuidarse, ¿sí? Porque entonces me doy cuenta que ahorita me siento mal, ¿sí? Me doy cuenta que esto no me gusta y entonces me puedo retirar de ahí. Pero si entonces estoy todo el tiempo, yo recuerdo las veces que en consulta mis pacientes me han dicho, es que no me gusta que me vean llorar. Es que no me gusta que me vean que me enojo, es que, y eso me enoja más, o cuando me enojo lloro, y eso me molesta un montón, ¿no? Este, y entonces pareciera que están cargando como, a ver, como una coraza muy grande que nadie se dé cuenta que esto me afecta. Pero es que justo el darte cuenta que te afecta te da todas las herramientas para entonces hacerte cargo de eso. Porque si no, entonces estás más preocupado por defenderte y entonces estando a la defensiva es cuando una situación te puede agarrar de bajada y ahí la cosa se complica. Y toda esta violencia, Brenda, ¿cómo afecta a la salud mental de las mujeres? Afecta la salud mental en todos los niveles, porque algo que hace, creo, la violencia, por ejemplo, los golpes en algún momento pues sanan, ¿no? El cuerpo entonces hace cicatrices, eh, te dejará tal vez una fractura, una lesión, o algo así, pero el cuerpo, a ver, se recupera, ¿no? Es lo que hace. Pero la mente, al ser un mundo con un montón de niveles, eh, el que te fracturen una pata de de la mesa, de todas esas cosas que soportan tu salud mental, lleva un cierto tiempo, porque entonces a veces para hacer un equilibrio te concentras en otras cosas y debilitas y debilitas cada vez más otras áreas de tu persona. O entonces puede ser que haga tambalear todos los niveles de tu persona, ¿no? O sea, que también, por ejemplo, algo que se sabe con la violencia prolongada, o por ejemplo con el abuso sexual en la infancia en hombres y en mujeres, es que crea una situación en donde, fíjate, es un fenómeno que es muy complejo. La víctima hace como un lugar hace en sí mismo un lugar de autodestrucción, ¿sí? La persona entonces también empieza a hacerse objetivo de la destrucción que pueda hacer un abusador. Y entonces, por ejemplo, este tema que está ahorita muy en auge de, por ejemplo, la obesidad, frecuentemente hay personas que puedan encontrar algún tipo de abuso de violencia en la infancia, ¿no? Porque entonces hay esta cosa como autodestructiva, en donde el cuidado es muy pobre, en donde entonces pareciera que ya no importa como, a ver, como procurar la salud en el nivel que sea. No estoy diciendo, obviamente, que una persona con obesidad sea una persona que no se preocupe por su salud ni nada, pero hay momentos en donde también eso es una conducta que causa como mucha voracidad en tanto de autodestrucción. Ujú. También afecta, por ejemplo, la autoimagen, hay un empobrecimiento de los conceptos y de las capacidades personales. Pero es que esta autodestrucción que las personas víctimas de violencia empiezan a generar, a ver, en cierto nivel puede ser también como una identificación con el agresor y eso es muy difícil, ¿sí? Porque entonces sabemos que la mayoría de las agresiones sexuales son por parte de personas que conocen, ¿no? O sea, que conocen a la persona, ya sea tíos, los padres, hay mujeres que también abusan sexualmente de sus hijos, ¿no? O sea, hay muchos lugares, pero un lugar común es el hogar, ¿no? La casa, alguien que entonces entra al hogar. Y como tal, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, al entender que los mayores son ese lugar, esa persona que protege, que entonces que tiene que defender al menor cuando eso encuentra ahí como que algo cambia, algo se corrompe en ese lugar, la víctima hace un mecanismo de defensa ahí como para sobrevivir.
porque no sabes si ese encuentro te va a matar tal cual, pero al mismo tiempo también es que es esa situación violenta de abuso sexual, de abuso físico, sí mata a una parte de la persona. O sea, sí daña en ese momento su integridad. Y ese nivel tan complejo de agresión hace que la persona entonces diga, bueno, si el adulto, si el que se supone que me cuida es el que está haciendo esto, algo tengo que hacer como para entonces sobrevivir junto a esa persona, ¿sí? O sea, es como un lugar ahí complejo entre estoy viviendo esto de manera pasiva, pero si me permanezco como pasivo, entonces muero. Como no puedes actuar contra la persona que te está dañando, esa agresión a manera como de reflejo de cierta forma, topa y entonces va contra la propia persona. Y entonces ese es el lugar en el que esta persona puede entonces empezar a construir en sí misma un lugar de autoagresión y de autodestrucción que puede durar toda la vida. Y voy con la primera pregunta sinuosa que te dije al A inicio. ver. Y te lo pregunto porque lo escucho y de hecho últimamente he escuchado bastante seguido. Cuando vemos que una mujer está en una relación violenta, solemos salir con el, es que ¿por qué no lo deja? Creemos Ujú. que es muy fácil. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta una mujer para abandonar una relación violenta? Nunca le digan a nadie eso, por favor, es una ¿No? verdadera patada en la cara. Ujú, ujú. Es que, sabes, la violencia parte, como hemos hablado, daña en muchos niveles y por un lado daña neurológicamente, daña también físicamente de manera interna en neurotransmisores y en un montón de hormonas y en un montón de cosas, porque sabemos que obviamente una situación que no puedes saber cuándo va a ser la próxima agresión eleva, por ejemplo, tu cortisol, ¿no? La hormona del estrés al máximo y hace un desajuste interno grave. De forma que entonces, por ejemplo, se sabe, ¿no? Del círculo de la violencia, en donde una persona entonces es agredida, pero el agresor entonces después pide perdón, se sabe de este efecto del ramo de flores, ¿no? Que entonces no vuelve a pasar, tú eres el amor de mi vida, tal y cual, y entonces se repite y se repite y se repite. Ese ciclo de violencia en muchos niveles también es porque el cuerpo de la persona agredida también busca como esa descarga de estrés frecuentemente, ¿sabes? O sea, eleva la tensión, llega el momento de violencia y entonces cuando se termina, al recibir el ramo de flores, es, no, pero sí me quiere, pero al mismo tiempo también en la cabeza es, ya vino el alivio, esto es lo que queremos. Y entonces el cuerpo, la mente, pareciera que está ahí más persiguiendo el ramo de flores, la sensación de alivio, que el poder ejercer el escape para interrumpir esa situación. Entonces, de cierta forma, eso se parece al ciclo de las adicciones. Y por un lugar, o sea, en este lugar, decirle a la persona, salte de esa relación que en algún nivel de tu cerebro resulta adictiva, es muy complejo. ¿Sí? Es igual que decirle a una persona, deja de fumar, deja la Y copita, o sea, es tomar. que, pues, no, o sea, es un ciclo que es difícil de interrumpir. Eso por la parte, por ejemplo, interna de nuestra mente a nivel cerebral. Pero por otro lado, también está esta situación, estos otros lugares en donde la persona es afectada. Una persona que es violentada, por ejemplo, una mujer que es agredida físicamente por su pareja, no es el único lugar. Frecuentemente también es agredida porque le controlan el dinero, porque entonces la manipulan con te voy a quitar a los hijos. Hay otro nivel en donde hay que dejar a la persona tal cual sin las posibilidades de salir o hay que hacerle creer que no puede. Sí, o sea, hay que crear todo el escenario para que esta persona no pueda salir con facilidad. Y ahí también es muy complejo, ¿no?
Hace poco, no recuerdo muy bien en dónde escuchaba a alguien que decía, es que esta mujer tiene ya 40 años, como aparte si 40 años fuera tener 100 y no se pudiera, ¿no? Una cuarentona aquí dice, bueno, y luego, ¿qué pasa? Pero bueno, es que ya tiene 40 años y con un hijo y entonces, no va a poder encontrar trabajo, no va a poder, no tiene dónde vivir, no tal, o sea, pareciera incapacitante en algún lugar lo que el agresor provoca en la persona que es agredida, que entonces no vas a poder encontrar otro lugar en donde puedas vivir, en donde te puedas desarrollar más que en este. Y acá hay condiciones, que seas esta persona que reciba todo a la fuerza de la violencia, ¿no? Eso es algo, retomando un poquito lo que acabas de decir, creo que también vale la pena que rocemos un poquito en esta situación de este tipo de personas que condicionan, sabemos que pasa de ambos lados, pero bueno, en este caso estamos específicamente hablando de la mujer como uno de los principales grupos vulnerables de las relaciones violentas. Si bien el agresor genera este ambiente hace creer este ambiente de condiciones que muchas veces no son ciertas, pero que la persona que es víctima se enreda y se intoxica con la situación. Creo que también vale la pena que hablemos un poquito de la situación social en la que muchas veces estos condicionantes son ciertos. El hecho de que una mujer de 40 años que se vuelve madre soltera al dejar una relación violenta o no violenta, lo que sea, tenga esta dificultad que existe, que va a ser real, tenga esta dificultad para encontrar un trabajo, sea una persona muy calificada o no, porque va a seguir siendo parte de esta sociedad donde va a seguir siendo discriminada porque es mujer, con otras responsabilidades, con hijos, es una persona que no puedo confiar que va a poner su mente en la carrera, que va a hacer esto, que va a estar conmigo porque tiene otras anclas, ¿no? Y en lugar de pensar que a lo mejor estamos invirtiendo en el futuro, no de una, o quizás de dos o más personas, los hijos que tengan, las personas que estén alrededor, estamos todavía pensando como sociedad, no, es que a mí no me sirve, ¿no? Para darle trabajo por todas las cosas que carga. No vemos Mm. sus responsabilidades o sus familias como algo más en lo que podemos aportar, sino es algo que carga. Entonces, creo que también vale la pena un poquito hablar sobre estas formas de violencia sistemática, de alguna manera ponerlas, violencia social que existe para la mujer, de decir, la sociedad no está preparada para aceptar y asimilar y empujar muchas veces a este tipo de mujeres que deciden dejar sus relaciones donde primero ya fueron violentadas y fueron sometidas porque a lo mejor no querían ser así, pero se les vendió, se les obligó o se les sometió o todo junto a decir vas a depender de una persona y tu labor es única y exclusivamente estar aquí para mí y ahora ya no. Entonces, Mm. ¿qué pasa con todas estas situaciones con las que ahora se tienen que enfrentar? Que es otro grado de violencia, salir a la calle y darse cuenta que estando en la calle es difícil, ahora tienen ellas que empezar de cero, que ¿qué pasa, no? ¿En qué estamos fallando nosotros como sociedad en general para darles el acceso y la facilidad de salir a este tipo de situaciones y de no tienen esa facilidad de darse la vuelta y decirle al agresor, no es cierto, lo que me estás diciendo, que solamente tú me vas a aguantar, tú me vas a sostener y que sin ti yo no soy nada, no es cierto. ¿Qué nos falta para que eso sea más tangible? Avanzar en otro gran cáncer de la sociedad que es la discriminación, ¿no? O sea, creo que esto que estás hablando toca muchísimos lugares en donde sí también está ubicada la violencia, en tanto que una persona con una situación compleja, es mejor desecharla, hacerla a un lado, ponerla al margen antes que entonces disponer de algo real que le sirva, ¿no? O sea, que entonces que la incluya, que ayude, pero es que creo que ese es uno de los nudos por los cuales es muy complejo que algo avance. A mí me llama la atención cómo es, y lo aplaudo,
y creo que es una labor muy compleja, el hecho de que estos grupos, organizaciones o hasta algún programa ahí que pueda dar el gobierno como iniciativa me parece muy bien, hay que vigilar que sí funcionen. Estas líneas de ayuda a víctimas de violencia o líneas de la mujer o, insisto, organizaciones que apoyan a las mujeres en una situación así, cada vez más suman más brazos, ¿no? Porque entonces es, bueno, si puedes llamar a una línea y entonces va a haber un lugar en donde puedas salir de casa y llegar en la noche y entonces que te albergue este lugar de manera segura, ¿no? No es así como, sálgase señorita en este preciso momento, ¿no? Y entonces, bueno, ¿a dónde? Abajo del puente, ¿en dónde, no? Claro, con todo el dinero que tengo, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Se vuelve, pareciera como historias, valientes de Julia Roberts o no sé, ¿no? O sea, como, ahorré un montón, en el frasco de galletas, ¿no? Que acá sería, no sé si, si en la cajita de galletas, de la abuela, ¿no? En donde guardaba los hilos, todo mi dinero y entonces un día que él salió y la estrategia y tal. A ver, no siempre va a ser así, ¿no? Y a veces las mujeres logran hacer como un cambio en donde hay algo que de repente colma el vaso, que de repente rompe ese vínculo, que algo no les hace sentido, que se dan cuenta que entonces de no actuar en el momento, entonces eso se va a perpetuar, ¿no? Por siempre, para siempre en su vida. Eh, y acuden a alguien de confianza o a la primera persona que tienen o en otros casos puedan llamar por teléfono estas líneas y hay que, a ver, hay que hacer como todo un proceso, ¿no? O sea, de entrada, hacer, garantizar que esa persona no tiene que regresar a este hogar, no tiene que regresar, entonces a confrontar a su agresor al otro día en la mañana, ¿no? Porque entonces, pues, ¿qué tuvo para una noche de hotel? Pero ¿y luego qué más? ¿No? Tuvo para una noche de hotel, pero luego ¿a dónde va a llevar a los niños a la escuela? O sea, un montón de cosas, ¿no? Por eso, estos niveles en los cuales la violencia afecta demandan la atención de muchos especialistas. O sea, por un lado, sí, la atención emocional es importante, pero también la médica, también la legal, también la social, la familiar, de ser posible. O sea, hay muchos niveles en los cuales una persona agredida en situación ya de escape, de salvaguardarse, necesita un apoyo en muchos niveles y frecuentemente es complejo encontrar que una persona pueda garantizar todos esos niveles en los cuales necesita ser resguardada. Y ahí va otra pregunta sinuosa, la segunda pregunta sinuosa. Voy a retomar las palabras de un cantante que no vale la pena ni mencionar su nombre. Él se refirió al caso de dos influencers que estuvieron en un tema de violación. Y este tipo decía, refiriéndose a la chica que fue violada, la morra esa no vale V. Hay fotos de la morra con ese güey después de que pasó eso, según en el Azteca, y me cagan esas morras. 15 años después, es un ejemplo, una mujer denuncia un abuso sexual. La sociedad la juzga porque como 15 años después viene a denunciar. Ujú. Ya lo hablamos un poco en el especial que les comentaba al inicio, lo pueden encontrar en la segunda temporada, pero retomándolo, ¿qué pasa por la vida de una mujer que ha sido abusada? En este ejemplo, por 15 años, en el primer ejemplo que les dije de estos influencers, en el periodo de tiempo que pasó después de la violación, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no sucede esta denuncia? Ahí hay algo que sí creo que es muy importante puntualizar. Eh, y que lo acabo de escuchar, justo me cayó muy bien esta entrevista porque el sábado pasado acudí a una sesión científica de APM en la cual el tema fue el abuso sexual infantil. Y hablaba una de las psicoanalistas ahí, cómo es que es muy distinto ceder y consentir. No es lo mismo ceder que consentir. Ujú. Y una persona que está siendo agredida o que siente que está en peligro, frecuentemente va a ceder como una renuncia ante sí misma para sobrevivir.
Es del mismo caso que les digo de los niños y entonces la autodestrucción, ¿sí? O sea, es este lugar en donde la fuerza del agresor puede identificarse, puede verse como tan grande, como tan nociva, tan dañina, que entonces lo podemos poner en algo muy vulgar: si no puedes contra él, únete, porque si no, entonces te va a destruir, te va a dañar a un nivel que tú no sabes. Y entonces las víctimas ceden. Eso no quiere decir que quieran. Ujú. Me recuerda esa Es pregunta que salía en Instagram hace unos meses que estaba de moda. De esas como encuestas generales que decían, ¿cuántas veces has como mujer, cuántas veces has dicho que sí a las relaciones sexuales solamente para sacarte de la situación, pero no porque querías? para quitarte la insistencia de encima. Claro, claro. ¿Cuántas veces una mujer entonces puede decir, me duele la cabeza, porque no puede decir es que no quiero, no tengo ganas? Sí, no, Ujú. hoy no, esta no se me antoja, no quiero, no sé, creo que... Y eso es algo que veo mucho en generaciones anteriores y que creo que de todas maneras nosotros como generación lidiamos mucho con eso porque uno dice, no, pero está, no hay nanita, ya dije que no, china, me van a regresar a decir cosas. Pero generaciones anteriores sí veo mucho esta imposibilidad incluso de decir no, porque no quiero, porque no es una respuesta válida. Y está esta parte donde creo que fueron y todavía aparte nosotros fuimos condicionados a tener que justificar perfectamente con un ensayo cada una de nuestras respuestas que van a ser lo que la otra persona no espera, porque nosotros sabemos qué es lo que la otra persona espera y estás tratando de encajar, de agradar y demás. Y creo que como mujer es todavía más grueso, ¿no? Decir, darte tu valor, darte la situación, decir, sabes que no y no es una respuesta válida. Muy duro. Es que también creo que ahí podría entrar esta pregunta muy importante de, dices que no porque temes que la respuesta pueda ponerte en peligro, ¿sí? Claro. En un caso, a ver, en un caso que ya creo que si te tienes que preguntar eso, hay muchos otros niveles en donde hay que hacer otras preguntas. Pero también, a ver, supongamos que estás en una relación en donde las cosas se llevan bien, ¿no? Los conflictos tienen lugar y se trabajan, ¿no? En donde tú no propiamente te sientes violentada o en peligro. Pero creo que cualquier persona y como tal las mujeres tenemos que preguntarnos por qué no puedo decir que no, por qué entonces tengo que tomar este lugar de complacer y mentir en vez de entonces ser frontal con un no quiero, no se me antoja, estoy cansada en verdad, o Hoy no. este, sí, o hoy no, porque tenemos que hablar de algo más, ¿no? Porque he estado pensando en cosas de la relación, que, a ver, que hay otra cosa, ¿no? Pero es que a veces también está esta dificultad, enfrentar a la pareja o enfrentar a los demás, la familia también, implica un conflicto del cual no queremos hacernos cargo. Pero bueno, creo que esa es harina de otro costal, Pero pero es parte, ¿no? También de como, bueno, como niños en general. Yo creo que como niños, más niñas, pero como niños en general, es un grupo que difícilmente aprende a decir no porque no los enseñamos a decir no. Que pues me estás desobedeciendo, me estás retando, etcétera. Y de ahí crece y se divide esta situación de como mujer decir no, es, ay, es que eres una niña muy difícil, eres fatal, no, no es cierto. Lo que pasa es que te estoy incomodando y te estoy alienando tu poder. Y uy, creo María, que de ahorita ahí, acabas de decir una frase que no sabes yo cómo escucho con mucho peso en muchos pacientes. Este lugar del eres muy difícil. ¿Sí? No seas difícil, no seas complicada, ¿no? sí, Es que eres muy difícil, es que siempre has sido muy complejo, es que tú siempre te quejas, ¿no? Y ese lugar lo he encontrado en varias personas.
con una alta, y no quiero generalizar, ¿no? Pero con una alta sensación de demanda externa, de tengo que satisfacer al otro, tengo que cumplir, tengo que entonces ser el mejor, tengo que entonces hacer siempre mi mejor esfuerzo, no puedo descansar, no puedo decir que no, no me puedo negar. ¿Por qué eso? Porque se traduce el no, la negativa y la queja como un eres muy difícil, no cedes. Y me gustaría ahí hablar de una cosa muy básica, que creo que aparte, no sé si solo en México, pero por lo pronto en México, habla de algo que pareciera como muy inocente, el forzar a los niños en una reunión y saludar, por ejemplo, de beso o dejar que alguien, que los demás los toquen, ¿sí? O sea, y no me refiero a algo inadecuado, ¿no? No, 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 Me pero refiero a por favor, que ve con, ¿por qué no le doña das besito? Luchita, sí, ve con doña Luchita que has visto una vez en tu vida o que la has escuchado, pero es que ahí hay algo importante que satisfacer para la señora Luchita. Y entonces ve a que te abrace, a que te bese, a que te apriete los cachetes, a que te haga un montón de preguntas. Y tienes que decir que sí porque es adulto. Si nosotros le enseñamos a los niños que eso es normal, va a ser muy difícil que un niño en una situación de agresión sexual diga, no, no me puedes tocar si yo no quiero, porque en un ambiente social, en una fiesta, en una reunión, le están diciendo, sí, vea que te toque un desconocido. Pero aparte se confunde con respeto. Educación y todo, sí, sí, sí. ¿Sí? No, no seas irrespetuoso, no seas grosero. Y entonces cuando estás a solas con el tío no sé quién, y entonces yo soy tu tío, a mí me tienes que respetar, ahí es en donde empiezan estos pasos, ¿no? Este adulto se supone que está como los demás adultos protegiéndome, que me cuida. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no le quiero besar tal parte, que no me puede tocar tal parte? ¿Cómo le voy a decir que no a alguien que se supone que merece mi respeto? Pero es que los demás le están diciendo, sí, déjate, es adulto, él puede hacer lo que quiera contigo. O sea, es algo bien complejo, pero súper normalizado. Por favor, no seas grosero, saluda de beso, déjate tal, abrazar, deja que te vea, deja que tal cosa. O sea, eh, es de ese tipo de cosas que se espera de los niños, por ejemplo, y que están transmitiendo una idea errónea de la relación de un niño con un adulto. Y sobre esa línea, Brenda, ¿cómo lidia una mujer después de un abuso, después de una violación? Y te lo digo porque estaba yo viendo una serie que está muy famosa ahora en Netflix, la de Una familia normal. Ay, no, Y, listo. y es bien fuerte. Y en este caso, la chica, al inicio, no les voy a spoilear la serie, pues, para la chica al inicio, la violan. Y bueno, ya después de un tiempo, en ese momento los padres dicen que no van a denunciar. La madre es abogada y dice que no va a denunciar porque la va a exponer y va a perder y finalmente la culpable va a ser, o sea, ella dice que la culpable va a ser la hija de su violación. Y la chica, en un momento ya después de todo lo que pasa en terapia, dice, es que yo tengo la culpa de que me violaron, yo tengo la culpa, yo lo provoqué. Y le dice la psicóloga, no, repite, yo no tengo la culpa de que me violaron. ¿Qué pasa por la cabeza de una mujer que fue abusada, que fue violada? Me gustaría hablar de un libro de una mujer que vivió un abuso entre, me parece, los 13 y los 17 años, que se llama, anótenlo y por favor denle una leída, no es un libro tan caro aparte y es fácil de conseguir. ¿Por qué volvías cada verano? Ujú. La autora es Belén López Preirón, me parece su apellido. Ese libro habla de cómo esta mujer se cuestiona por qué, si sabía que cada verano iba a ser abusada por un tío, por qué regresaba, por qué dejaba que sus padres la mandaran a esta casa a pasar el verano. Em, y creo que hay muchos lugares ahí que cuestionar y que preguntar, porque este lugar en donde una víctima puede sentir que es culpable, eh,
a ver, a mí me hace dirigirme a esto, es que ceder no es consentir. En el consentimiento hay deseo, ¿sí? Pero imagínate una chica a los 13 años con todo el hervor de la hormona, ¿no? Con toda esa excitación propia de la adolescencia, con todo eso que entonces se te pueda mover justo sexualmente y compaginarlo con un abuso, con una situación que agrede, que no es deseada, que no hay un consentimiento, sino que entonces hay un ceder, porque si no, entonces va a haber un daño. Em, es que frecuentemente las víctimas sienten que también están cuidando la integridad o el lugar de alguien más. ¿Qué van a decir de mis padres? La familia va a quedar avergonzada. Pero es que ahí vemos cómo es que la violencia, esos son otros matices que tiene la violencia, ¿no? O sea, hace sentir que el agredido es culpable, pero aparte que eso va a provocar una vergüenza en todo mundo menos en el agresor, ¿no? O sea, el agresor va a salir, va a salirse con la suya, o por ejemplo en casos de personas que la familia no hace nada, que decide justo no hacer nada, no decir nada, y entonces en Navidad estás cenando al lado de tu violador, de tu agresor. Cosas tremendas en donde pareciera que lo mejor es que todo quede callado, tu víctima te callas, porque entonces se va a saber que hay un nivel de ceguera grande acá, que hay sordera, que hay algo de lo cual no queremos hacernos cargo, ¿no? Que hay algo importante, hay una negación enorme, ¿no? Por parte de los padres, si tienen ahí como un conocimiento, ¿no? De lo que pasa con sus hijos, si los conocen lo suficiente, si pueden darle lugar a la dificultad de ver a un hijo dañado, ¿sí? Porque yo he sabido también de madres, de mujeres que fueron agredidas en su infancia o en su juventud, y entonces es como yo sí te notaba extraña, pero no hice nada, ¿sí? Yo notaba, ¿no? O por ejemplo, ha habido mujeres en donde sí piensan así como de, pues sí vi sangre en tus calzoncitos, pero no pensé que fuera algo así. Ahí se pone, ¿no? En juego el mecanismo de defensa de la negación. Pero es que en estos casos, esta negación habla de una alianza con el agresor, ¿sí? Porque entonces no hay la posibilidad de que los padres se hagan cargo de lo que tienen que enfrentar, en tanto que una persona, un niño, fue dañado. Hay mucho que hacer cuando algo así pasa, y hacerse cargo a veces, bueno, hace que se tomen otras decisiones. Si no es que también estas personas tengan que buscar en sus propias historias. ¿Cómo ir rompiendo ese vínculo con tu agresor? Digo, no estará fácil. ¿Cómo dar ese primer paso? ¿Romper el vínculo con el agresor? Hmm. Es que yo creo que para empezar, el abuso se ve frecuentemente como algo que tiene que ser oculto, secreto. Y creo que el primer paso es, a ver, cómo romper el secreto, ¿sí? O sea, reconocer si pasó, ¿no? Sí, el tío, el abuelito, el padre, sí lo hizo, sí pasó. E ir como por pasos, ¿no? O sea, reconocerlo, hablarlo, es que sí pasó, sí abusó, sí tocó, sí violó, sí golpeó, ¿no? O sea, y que se ha hablado en la familia, ¿no? Las veces que sean necesarias. Pero en ciertos casos podrán pasar 5 años, 20 Sí, años, sí, después, ¿no? Que sí, regresamos a la pregunta que hacías hace ratito, Vic, ¿no? O sea, de estas chicas y de esta situación en donde se juzga, ¿no? Hay 15 años después, ¿ya para qué? Pero es que tal vez esa situación fue para esta persona de tal magnitud que no se pudo aceptar, que no se puede romper con ese secreto hasta tantos meses, años después. O sea, porque aparte de entrada, de manera inmediata, después de una situación aislada o de una situación sistemática, el aparato psíquico va a ser de las suyas.
¿sí? Va a ser de las suyas como para tratar de regresarte como a un equilibrio, sin importar otras cosas. Y entonces te hará, por ejemplo, en algún momento también negarlo, también entonces, perdonar de cierta forma, pensar entonces que fue una cosa, que bueno, igual yo sí quise, pero entonces, o sea, va a haber un montón de negociaciones y de procesos internos que hagan que la víctima entonces por un buen momento, por un buen tiempo, lo mantenga ahí como, bueno, no sé qué pasó, pero que quede oculto, ¿no? Que se reprima, un montón de cosas que lo puedan llegar hasta olvidar. ¿Sí? Y es hasta mucho tiempo después, cuando la persona ya está en otro momento, que entonces, bueno, a veces en el momento en el que haces este ejercicio de historizar tu vida o te encuentras con algo más que te resuena, dices, te hace sentido. Sí, eso sí fue lo que me pasó. Sí, eso es lo que sucedió. Y si estas personas deciden romper el secreto, romper el silencio, bueno, en ese momento es cuando en algún nivel está listo su aparato psíquico para hablar de eso, para Me, reconocerlo, para hablarlo ante alguien más. me recuerda mucho en ese especial que hicimos, que lo vuelvo a repetir. Recibimos muchas historias, pero una en particular siempre la tengo cargando. Todas, pero una en particular siempre la tengo muy presente, que decía ella, es que yo lo conocí en un antro, tomamos juntos unas copas, salimos porque ya me quería ir y me dijo, ven, vamos, y que se fueron así, o sea, tipo, el antro estaba hacia arriba y se fueron hacia abajo, ¿no? Mm, Y dice, ahí él se abalanzó, me empezó a agarrar y yo no sabía qué estaba pasando y me penetró y todo lo que me hizo y yo no supe qué había pasado. Y yo dije, ujú, es que yo lo provoqué, yo provoqué esto, yo provoqué esto, yo provoqué esto, yo provoqué esto. Y dice, y hasta ahorita, porque habían pasado 4 años, que estoy viendo a ellos, o sea, a ustedes, pues, en el episodio, me estoy dando cuenta que fui violada. O ujú. sea, tantos años pasaron y ella, como dices tú, la negociación, la negociación, la negociación, no había caído que había sido violada. Y se culpó 4 años por esa violación. Qué tremendo, ¿no? O sea, este lugar en el que, a ver, pareciera que nuestra mente funciona como esta caricatura del avestruz que oculta su cabeza en la tierra, ¿no? Para entonces, hay un problema que hago y oculto la cabeza. Algo así pareciera que pasa con nuestra mente cuando hay una situación que nos rebasa, ¿no? O sea, es tan grande que no podemos ver con claridad. No podemos en ese momento tomar decisiones con la misma facilidad con la que podemos, a ver, ir y hacer algo más, defendernos tal vez en otro nivel, pelearnos con alguien, ¿no? O sea, en una situación que nos rebasa, frecuentemente no vamos a saber qué hacer y eso es lo complejo. Es una especie como de shock, entonces es lo que debemos entender, ¿no? Que es una especie como de, tenemos un shock, nos pasa algo fuerte y tenemos que procesar también ese shock y que en algún momento ojalá y rompamos ese shock Ujú, y que también eso está bien, que tampoco tenemos que golpearnos contra la pared y castigarnos por, ay, ¿por qué esto va de la mano de él? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no reportaste? Y sí. no solamente lo que implica que la gente señala, decir, ¿por qué no reportaste? ¿Por qué no dijiste? Sino el hecho para la misma mujer decir, ya me di cuenta, ya acepté lo que pasó y ahora me voy a autoflagelar porque no dije nada, porque no reporté, porque pude haber hecho. Ujú, Creo que es importante también que entendamos esto precisamente que está diciendo Brenda. Es un shock, es un proceso fuerte. Cualquier tipo de abuso, no nada más el sexual en general, ¿no? Es un proceso fuerte y que vas a tomar un tiempo en digerirlo o en darte cuenta, como está explicando Víctor en este caso, ¿no? La historia, que no me había caído el 20 hasta que escuché, hasta que vi. Sí pasa, entonces creo que también es súper importante esta parte de paciencia con uno mismo, paciencia entre las víctimas del diferente abuso, de decir, sí me pasó, y también está bien que me haya tardado tanto tiempo en digerirlo, en aceptarlo, en entenderlo, ujú. porque es normal. Creo que no, mucha gente no nos habla de este.
shock, ¿no? De las cosas y de que así procesa uno las emociones. Es que es complejo, ¿no? Porque pareciera que entonces ante una agresión como que se cierran las compuertas del pensamiento Ujú. congruente y entonces pareciera que yo encuentro como un nivel de vergüenza, ¿no? Así como de no supe qué hacer, no supe qué pensar y ahí pareciera que la víctima es la culpable. No supe qué hacer, no le puse un freno, pero es que en ese momento en verdad no vas a poder pensar con claridad. O sea, en ese momento tu mente va a decir, vamos a cuidarte, ¿no? O sea, es como esto, y lo podemos ver, a ver, en la naturaleza, hay animales también, ¿no? Que entonces, hay peligro y estas, cabritas, ¿no? Que se quedan ahí miotónicas, se paralizan, ¿no? O, si la avestruz esconde la cabeza, ¿no? O hay animales que se hacen los muertos cuando ven que su vida está en peligro. Eso es algo, a ver, de la conducta animal pero que también nuestra mente hace una suerte de ese tipo, ¿no? Los procesos en la mente también buscan constantemente esto, mantenerte en equilibrio y en sobrevivencia y resguardar lo básico. Y entonces, para sobrevivir, hay mecanismos de defensa que justo harán que en esa situación, todo lo que sabes, todo lo que puedes ser, se ponga en reserva solo para sobrevivir. Y eso muchas veces entonces te pondrá en una, a ver, como que parecía como una alianza, voy a ceder a lo que el agresor quiere, ¿no? Así, para entonces salvaguardar, a ver, la vida, ¿no? O sea, es una situación constante de sobrevivir. Y ahí entonces, bueno, se pone eso como prioridad, no voy a tomar la mejor decisión, voy a, eh, entonces, salir corriendo, estas cosas, o sea, creo que es muy complejo pensar en una situación de riesgo. ¿Y en tu experiencia, cuáles son los desafíos psicológicos a los que se enfrenta una mujer para pedir ayuda, pues después de ser víctima de violencia? Violencia en general, no solamente abuso, sino violencia en general. Que encuentre personas a su alrededor que también estén dispuestas a romper con el secreto. ¿Sí? Porque si la persona está hablando un mes después, un año después o mucho tiempo después de todo lo que pasó y lo que encuentra es estás loca, estás mal, tú lo buscaste, es tu culpa, el pobrecito hombre, lo que sea, ahí creo que va a ser muy difícil que la persona encuentre justo un lugar para a ver, para quitarse de ese lugar de culpable y al mismo tiempo para avanzar en algo que es muy importante en el caso de las víctimas, que es o sea, restituir su situación, o sea, reconstruir algo para esa persona. Reorganizar su vida como ese acontecimiento parte de su historia del pasado que sí pasó, que sí es, pero que no la define. O sea, todas esas cosas que restituyen a una persona, creo que encuentran una complicación cuando no está en un ambiente adecuado como para que sí, se valide lo que dice, se valide lo que vivió, se valide que necesita un acompañamiento, al margen también de que se cubran las otras situaciones, ¿no? O sea, que una denuncia que avance la denuncia, que pueda ser también acompañada por especialistas, ¿no? O sea, no solo, insisto, no solo la salud mental, eh, también hay cosas en el cuerpo, ¿no? Por parte médica, también hay cosas en lo legal por parte de entonces si ella tiene que denunciar, demandar, que entonces procurar otras cosas si es que así lo decide, ¿no? Pero creo que es un terreno amplio el que tiene que estar bien listo para recibir a una víctima y que pueda entonces encontrar el camino de salida de esa situación tan difícil. Al inicio mencionabas que bueno, psicópatas y demás suelen ser muy lindos, muy preciosos, pero cuando se cierra la puerta comienza la pesadilla. ¿Cómo, como mujer, puedes ubicar la violencia disfrazada de detalles, de cosas bonitas, ¿no? Esta violencia que va enmascarada, que te está afectando, pero tú no te das cuenta? O sea, ¿cómo puedes tú irte dando cuenta de eso?
Ahí sí creo que es algo que ahí es en donde podemos encontrar este lugar en donde creo que una mujer tiene que trabajar un montón de cosas antes en sí misma para no ser ese campo de cultivo para esta situación tóxica, ¿no? Si lo pusiéramos así como bacteria y cuerpo para infectar, es que tú también desde antes tendrías que entonces tener cosas firmes en ti para no ser ese cuerpo que va a ser infectado por algo toxiquísimo, ¿sí? O sea, ahora sí que levantar tus defensas, vacunarte ante ciertas actitudes, ¿no? Vacunarte ante lo que te puede resultar tóxico, porque va a haber algo muy particular si entonces en las primeras citas tú encuentras que esta persona súper encantadora de repente empieza a ir por encima de las cosas que tú quieres, ¿no? Que tú le dices, oye, pues fíjate que estoy ahorita empezando la maestría. No he pensado mucho en si quiero tener hijos porque mi prioridad es seguir avanzando en mi carrera y tal cosa, y me gustaría hacer tal o cual cosa, y el galante príncipe que diga, pero tú no tienes necesidad de estar estudiando, ¿no? O sea, fíjate cómo es que yo podría darte todo lo que quieres y tal cosa, porque tú lo mereces, porque eres increíble, porque tal. Si tú entonces no estás vacunada ante ese discurso y no te das cuenta que está haciendo a un lado tu propio deseo, si no, entonces puedes pensar así como de, ¿y por qué quiere hacer que yo abandone mis planes? Ujú. Pero es que entonces él te está bajando la luna en las estrellas, encubriéndolo de pero tú lo mereces, tú lo necesitas, yo soy el hombre que te va a dar todo lo que quieres, ajá. Si tú no estás trabajando en que, a ver, no es, y creo que lo hemos hablado en otros episodios, espero no equivocarme. Si tú no te das cuenta que no necesitas esa media naranja, sino que tú eres tu naranja completa con tu jugo y con tus semillas para sembrar en tu vida, si entonces tú estás esperando que una pareja sea como este complemento de tu vida y que no es alguien con quien estás compartiendo lo tuyo, eh, bueno, creo que sí hay ahí cosas en donde estas personas pueden entrar con facilidad y entonces, bueno, inocularte de la toxicidad hasta que reviente, ¿no? Hasta que entonces, así, con todo se deje ir las condiciones, las letras chiquitas que tú no alcanzaste a leer. O sea, ahí sí creo que, por ejemplo, en el caso de las parejas, ¿no? Pero, por ejemplo, no quiero ponerme em, ahí exclusiva con que esa es una situación la única en la que una mujer puede estar en riesgo, ¿no? Si, por ejemplo, eres una mujer que sale de antro, que justo está ahí con alguien que está intenseando y tal, y vente, vámonos, como lo que acabas de decir. También hay esta situación en donde creo que cada vez más las mujeres eh, tenemos como esta sensibilidad de estar al tanto, ¿no? Oye, avísame dónde estás, o sea, provocar como una red de, si en algún momento te encuentras ya pasadita de copas, ¿no? Y ya no estás, como en situación, pero estás confundida, mejor háblame, ¿no? Y te mando, el Uber, voy por ti, o vemos qué hacemos, ¿no? O sea, porque creo bastante injusto que una mujer no pueda ir a tomarse sus copitas y que tenga que estarse preocupando por si alguien está muy al pendiente de que pierda la conciencia, de que entonces tal vez ya no esté pensando con mucha claridad y que pueda verla como un blanco fácil, ¿no? Encuentro esta situación totalmente lamentable, eh, pero al mismo tiempo es eso, una red de apoyo entre mujeres, ¿no? Que pueda, a ver, como cuidar, ¿no? Proteger a una mujer que quiera salir a echarse sus copas, ¿no? Pero creo que esto, o sea,
puede ser muy velado, pero al mismo tiempo muy evidente cuando alguien quiere poco a poco tender como una red, hay como una situación de manipulación, ¿sí? O sea, creo que ahí sí, hay un punto en donde creo que tenemos que regresar a esto que hablábamos hace rato que le hizo tanto sentido a María, que es decir que no. ¿Y cómo romper con estas convenciones sociales que ya han hablado de ello al inicio, ¿no? Por ejemplo, hace un rato tuve una discusión, pues no tan fuerte, pero sí fuerte, con la novia de mi primo, Ay. ¿no? Con la novia de mi primo, porque sí me sorprendió que siendo mujer dijera que una mujer que anda en minifalda, pues se expone a cualquier cosa, y si la violan, pues ella dio pie a eso. Y así, a ver, 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 ¿cómo me estás diciendo tú que si una mujer anda en minifalda le está dando autorización a hombre de que la viole? Eso por un Mm, lado, porque ese es un pensamiento típico de la sociedad, ¿no? Andar en Ujú. minifalda se lo ganó, como dices tú, salió de antro hasta noche, tomó, se la ganó, ella se lo mm, buscó. También, en el punto y seguido, en otro caso, por ejemplo, tengo una conocida que su marido la violentaba, y es que no me voy a divorciar, pues por los niños. Y pues porque, pues, ¿cómo me voy a divorciar? ¿Qué van a decir? Me voy a divorciar. A ver, a ver, a ver. Lo que importa es tu salud mental y la de tus hijos. ¿Prefieres tener una casa donde están violentando, pero que la gente no diga nada? O sea, ¿cómo? Pues, ¿cómo romper con estos de qué va a decir la gente, qué va a decir la sociedad? El librito de cómo ser la mujer perfecta dice A, B, C, y si me salgo de ese A, B, C, puta, soy lo peor y soy mal vista y bye, vámonos. vas, María, vas. Ujú. Es que, pequeña cosa, pero yo creo que también ese librito de cómo te dice la sociedad que debes de ser y qué van a decir, esa es otra forma muy normalizada, pero real de violencia. Claro, es Como salir de quienes un lugar están, violento a otro, ¿no? O sea, y entonces, sí, o sea, a ver, ha de ser muy complejo decir, bueno, me salgo, como dicen, de Guatemala para entrar a Guatemala. O sea, voy a salir de un lugar en donde me están violentando, hay abusos de este tipo y probablemente a mis hijos también, pero voy a salir y entonces voy a ser linchada socialmente. A ver, como que escoges tal vez lo más inmediato, lo más cómodo, entre comillas, el mal conocido, ¿no? O sea, este lugar en donde ya puedes predecir, bueno, si ya sé que le fue mal en el trabajo y se fue con sus amigos, va a regresar y va a querer forzarme a tener relaciones, o sea, es nuevamente este lugar en donde también tu aparato psíquico va a decir de todos estos males cuál es el menor o cuál es el que ya conozco, cuál es el que puedo predecir de cierta forma y entonces se va a quedar con eso. O sea, ese movimiento que implica el romper eso va a ser muy complicado si en realidad también afuera de ese hogar o afuera de esa situación encuentra un linchamiento, encuentra algo igual de agresivo. Si no es que entonces ya para toda la vida me van a poner una etiqueta de divorciada, ¿no? De todo lo que puede implicar. Pero aparte habías preguntado otra cosa, ¿no? Ah, el comentario de la minifalda. Ay, 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 ay. Es que creo que ahí justo, creo que ese lugar en el que una mujer puede juzgar a otra y defender a un abusador, es un lugar en donde también se encuentra esa alianza con el monstruo. ¿Sí? O sea, esa alianza con el agresor. Mejor me pongo de este lado del agresor para sentir seguridad y decir, sí, claro, pues es obvio, ¿no? En vez de entonces pasarme del otro lado y decir, no, esa es una monstruosidad, esa es una barbaridad, esa es una agresión, eso no es posible, ¿sí? Pero es que implica un movimiento de lugares. Y frecuentemente es esto, ¿no? Te alías con el agresor para no sentir que estás en peligro. Es difícil porque lo hemos dicho siempre, ¿no? Los parámetros sociales, la sociedad te juzga, te señala, dice, te destruye y demás. Y si no eres parte de ese, pues, círculo vicioso, estás fuera, ¿no? Y creo que sí es muy complicado muchas veces salirse, ¿no? Soportar, no sé si ser excluido, pero pues al final del camino como hacer, ok, no quieres que pertenezca a tu grupo, perfecto, yo voy a crear el mío, ¿no? Como libre de todo ese tipo de cosas. Y quisiera preguntarte, porque a mí me pasa muy frecuentemente, porque tengo muchas más amigas que amigos, y a veces no sé cómo ayudarles, qué decirles, porque yo tendré mi perspectiva, ¿no? Pero ¿cuál es la forma correcta
o la mejor manera de primera instancia, antes de pasar a la terapia, de ayudar a una mujer que está viviendo violencia? ¿Qué debería de hacer? No sé, o qué debería no decirle más bien también. Es que creo que desde ese lado, justo crear como esta alianza con la persona que está siendo agredida o que está viviendo una situación así es fundamental. O sea, que sepa, por ejemplo, si andas por aquí y sientes peligro, puedes venir a mi casa, puedes quedarte aquí algunos días. Desde situaciones así hasta es que no sé qué hacer, es que no sé con quién acudir, bueno, ayudarle a hacer esa búsqueda, ¿no? Mira, esta institución, esta organización, oye, ¿no me habías dicho que tienes una tía en no sé dónde y que te llevas muy bien con ella, ¿no? O sea, como utilizar esta amistad o esta relación con esta persona a favor de lo que no pueda pensar. O sea, creo que es muy importante ayudarle, por ejemplo, a las víctimas a pensar en eso que no pueden por todos estos mecanismos, sin forzar, ¿no? Porque entonces es así como, oye, ya, pero ya acéptalo, ¿no? Que entonces tu esposo, tu novio es un violento, ¿no? Ya acéptalo, acéptalo. A ver, va a causar mucha más resistencia porque está siendo amenazante. Lo que yo encuentro también a veces útil es hablarle a Juan para que lo escuche Pedro. O sea, a veces, por ejemplo, cuando hay alguien que no puede identificar la salida, eh, y tú lo tienes como muy en mente y para ti la salida es muy clara, hay que entonces abrir la puertita, ¿no? Es como, oye, me quedé pensando el otro día en lo que platicamos y el otro día iba pasando por no sé dónde y vi que hay vacantes y yo creo que a ti ahí te gustaría, ¿no? Trabajar, está padre, ¿no? O fulanita me dijo que tiene este depa en tal lugar y creo que está bien barato, o sea, y lo pensé y creo que te conviene en tal, o sea, juntar con esto que la persona no puede ver, con esto que entonces le ayude a pensar y a veces es nada más como dejar ahí las cosas como para que puedan hacer un clic en algún sentido, ¿no? O a veces también, ¿no? Oye, vi tal película, ¿no? Leí tal libro, híjole, está cañón, te lo voy a prestar o te voy a pasar la liga porque me hizo pensar muchas cosas, y me gustaría platicarlo contigo porque quiero saber qué opinas tú. O sea, cosas que propician a que la persona pueda empezar a hacer clics de alguna forma, ya sea en lo práctico, en el podrías trabajar aquí, podrías vivir en este otro lugar, hasta mira esta película o la voy a dejar aquí como para ver si entonces mueve algo, ¿no? O sea, ayudar a la persona a pensar, o sea, ayudar a la persona a hacer conexiones de cierta forma, creo que es algo que puede ser sutil, cuidando justo esta posible agresión que pueda vivirse como agresión, ¿no? Que es así como de, a ver, ya salte y acabas a trabajar y acabas a vivir y yo te voy a decir, o sea, no caer en esto que muy bien identificó María, ¿no? De entonces, bueno, no tratar de que salga de la agresión de su pareja para traerla acá a tu, cosa de salvador, súper poderoso que también la puede hacer sentir muy agredida y que al fin, justo lo que se busca es que la persona se sienta lo suficientemente segura como para tomar decisiones, que pueda entonces tener la herramienta como para pensar, reconocer que algo está mal y entonces empezar a moverse de ahí. Pero hay que ser, sí, sutil, hay que hacerlo, insisto, desde un lugar, a ver, muy, muy afectivo. O sea, sí, muy contenedor, no violento, que no propicie que la situación sea una nueva violencia, ¿no? Una nueva agresión para vivir, sino justo como, a ver, reconocer este conflicto hay que hacerle cara, hay que hacerle frente de tal forma, ¿no? Y desde la Pero otra a perspectiva, veces no es tan recta la flecha, a veces no es así. y en otra perspectiva, para quienes dicen, ay, es que no es necesario que la apoyemos, que nos acerquemos a una víctima de violencia, ¿cuál es el papel del apoyo del círculo cercano al menos, pues para una víctima de violencia? Ahí sí creo que es muy complejo que una persona no pueda identificar que una situación es violenta, ya en sí está hablando también de un daño en algún nivel.
¿sí? O sea, que una persona diga no es para tanto, o no, pues ya, que no diga nada, que se aguante o tal. A ver, ahí también estamos viendo un daño, ¿no? Entonces, también ahí hay algo, a ver, que pueda empezar como a sembrar semillitas de cuestionamiento, ¿no? O sea, no podemos hacer que el otro cambie de forma de pensar como una imposición, pero creo que sí lo que podemos propiciar poco a poco, y que eso sí es picar piedra, es justo sembrar cuestionamiento. O sea, cuestionar sí es bien difícil, pero al mismo tiempo, bueno, ahí si la persona sale muy enojada, muy contrariada o algo así, seguramente en algún nivel eso lo va a traer en la cabeza por un buen tiempo. Esperemos que en algún momento entonces eso avance a más y entonces pueda decir, bueno, igual y si me estoy equivocando un poco. Pero si no hay flexibilidad en ese sentido, es que también estamos enfrentando a alguien que también tiene ahí algo en algún nivel. ¿Cuál es la relevancia? Y digo, lo sabemos, pero nunca está de más mencionarlo, la irrelevancia de tomar terapia cuando eres víctima de violencia. ¿Sabes? Eso es algo que a mí me ha movido mucho porque creo que nunca, nunca, nunca había recibido yo tantos pacientes con historias de abuso sexual y de violencia como en el último año. O sea, el año pasado, en el 2023 me llegaron muchas, muchas, muchas historias con diferentes niveles, situaciones de todo tipo. Y claro que me pongo a pensar en esto, ¿no? ¿Qué puede obtener una persona de un espacio terapéutico además de contención? ¿Cómo es que la terapia puede ayudar a una persona que ha vivido un daño profundo, ¿no? Y creo que lo primero es esto, que obtenga una validación también personal. O sea, una cosa es que lo pueda recibir del exterior y que en una situación muy favorecedora ella pueda sentirse apoyada por las personas. Muy pocas veces pasa, lamentablemente, pero si no, que la propia persona pueda decir, sí pasó. eh, lo que siento tiene un lugar, que pueda también encontrar en terapia el acompañamiento para transitar por todas las emociones que implique el elaborar el duelo de lo que en algún momento fue la pérdida de su integridad. Y esto, elaborar ese duelo, ¿no? Y como toda situación de duelo, al final encontrarse con la posibilidad de crear algo aparte, ¿sí? O algo distinto o algo que mueva a la persona, ¿no? Porque a veces se piensa que superar un duelo es decir, ah, ya no me duele y punto. Y no, o sea, no. Elaborar un duelo y entonces decir que ese duelo se encaminó a algo es que la persona sienta esa creatividad y esa posibilidad de mover algo, ¿no? De entonces hacer algo más, de reconstruir, de restituir, ¿no? El daño. Y eso en muchos sentidos es reorganizar ese evento, como lo dije hace rato, en un momento de la vida, en aclarar si esa situación ya está en el pasado y ya no repetirá, ya no se repetirá, o sea, ya no está en riesgo actual, que pueda entonces vivir sin miedo. Y bueno, y creo que también en cada persona habrá inquietudes particulares, un objetivo distinto para cada víctima. Cada víctima creo que tiene también en un lugar terapéutico el trabajo de construir cuál es el camino de salida de esa situación. ¿Y cuáles han sido, del otro lado, tus desafíos en el tratamiento de estos pacientes? Que el dolor es grande. El dolor es grande y el dolor muchas veces puede hacer que la persona interrumpa el tratamiento. La urgencia de que el dolor y el recuerdo, a veces como este querer que se olvide, hace que el tratamiento a veces sea interrumpido, ¿no? O que entonces haya como mucha ansiedad, mucha prisa, ¿no? Porque entonces esto mejore, ya no lo piense, ya no lo recuerde. Y creo que eso es complejo, o sea, darle la herramienta al paciente para que pueda entonces empezar a construir esta tolerancia, esta paciencia consigo mismo para
para atravesar ese camino de salida, eh, a veces es muy complejo y frecuentemente pueden interrumpir el tratamiento. Qué difícil, Brenda, de verdad. Y me, me, pues sí, me alerta mucho eso que dices, ¿no? El último año he sido más pacientes víctimas de abuso. ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando? A ver, o sea, que llegan a A terapia y pedir ayuda. aunque a mí me alerta, al mismo tiempo me da gusto, no Sí, porque hayan claro. vivido eso, sino porque ya están en un espacio terapéutico, ¿sabes? O sea, como que me pongo a pensar y digo, bueno, algo ha pasado en estas personas que ya acceden a buscar ayuda y entonces qué bueno que lleguen, pero sí, esta carga de estas historias, a mí sí, por momentos sí, me hace... pues sí, sentir esa carga, ¿no? Es algo que también yo me llevo para mi propio análisis, ¿no? Hablar como de, a ver, de este hilito tan delgado, en el cual tu vida puede tomar un giro muy, muy, muy grave. Es muy impactante, es muy duro. Y como padres, quienes tienen hijas, ¿cómo deberíamos educar a nuestras hijas? ¿Cómo debemos irlas formando? Digo, no sé si, aunque las formemos dentro de un campo de amor y bla, 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 en un futuro, pues no van a ser víctimas, por ejemplo, de violencia en la pareja o no se van a dejar, no lo sé, pero cómo plantar esa semillita del, pues no te dejes, o esa semillita de, a ver, aprende a distinguir entre esto y esto, cómo lograr eso. De que creo que ahí sí hay que incluir niños, niñas, niñes. O sea, ahí sí está la educación tal cual de las infancias, ¿no? Esta situación en la que se le ayude a les infantes a, a construir límites personales, creo que es lo principal. Y en eso entra el decir que no, pero es que a veces para los padres es complejo enseñarle a los niños a decir que no, porque los niños también tendrán que decirle que no a los padres en muchas cosas. Y entonces ahí creo que más que entonces dar el ABC de cómo crear a un niño para que pueda defenderse, es lo que yo siempre digo, los papás tienen que ir a terapia para tolerar la crianza que implica, a ver, darle lugar a un individuo, ¿sí? A justo no ejercer esa violencia a la cual muchos infantes son sometidos, que es aún tienes que obedecer porque yo lo digo. ¿No? O sea, a esta cosa en la que los niños parecieran como un depósito de poder, ¿no? Porque soy tu padre, te lo digo, porque soy tu mamá, yo sé lo que te hace bien. Eso es muy agresivo, porque aunque la intención no es buena, la realidad es que es una imposición también. Entonces, em, yo diría, si tú desde ahorita estás pensando que en algún momento quieres tener hijos, desde antes incluso de entonces empezar a tratar, ¿no? Así como en el momento si tú vas a tener un embarazo planeado, vas a ir con el doctor para que todo esté muy bien y vas a dejar de fumar y vas a comer muy bien y vas a dejar el refresco. Mucho antes de eso, por favor, ve a terapia a cuestionar tu deseo de maternidad, tu deseo de paternidad, desde dónde quieres ser madre y padre, para saber entonces de dónde partimos eh, con lo que le vas a enseñar a un nuevo ser. Y punto que no me plantaron la semillita de los límites y el no, decir el no. ¿Cómo puedo corregir eso yo? Ya tengo 30 años, 40 años, 50 años. ¿Cómo Dime puedo? tú si la vida misma no te enfrenta constantemente con Sí, claro. no vas a hacer lo que tú quieras todo el tiempo. Y la cosa también es pensar en qué tanto te frustra cuando la vida te pone un límite o te pone ¿sabes qué? Que esto no es como tú quieres, Víctor. Uy, No, no te vas a salir con la tuya, María, ¿no? O sea, cuando la vida nos dice, a ver, esta vida fuera de tu familia, de lo que te dijo tu mamita, de lo que te regañó tu papá, es distinta. Creo que en ese lugar en donde empieza a haber frustración, en donde empiezas a ver que las cosas son distintas, entonces también está un campo fértil para la terapia y pensar, ah, chis, ¿y entonces qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo? A ver.
y no desde un tienes que, sino un, a ver, aquí cómo estás, en dónde estás parado. Y pues ya casi para terminar, soy víctima de violencia. ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Mando mensaje de texto? ¿Me pongo en posición fetal? ¿Qué hago? Corre, ponte en posición fetal, llora, haz lo que necesites, haz lo que necesites. O sea, si lo que quieres es salir a gritar a la calle, si lo que quieres es llorar una semana completa, si lo que quieres es guardar silencio hasta que te sientas listo, haz lo que necesitas. Pero pero también dale lugar en el que en algún momento, si quieres buscar ayuda, si lo que quieres es que alguien te apoye, pedir ayuda no hace la situación, a ver, no hace compleja la situación, sino que justo alivia. O sea, pedir ayuda no tiene por qué ser un problema, pero es que a veces también eso es bien difícil. Entonces, si eres víctima, haz lo que te sirva en el momento, pero también dale lugar en el que en algún momento cuando estés liste, hay que hacer algo con eso. No tiene por qué entonces redefinir tu vida desde un, bueno, ahora solo lo único que eres es una víctima, ¿no? No disminuirte a solo eso, ¿no? Un último mensaje, Brenda. Que, a ver, creo que buscar ayuda va para ambos lados, porque se habla justo mucho de la víctima, pero yo siempre me pongo a pensar estas personas que están actuando lo que en algún momento tal vez vivieron en pasivo o personas que, por ejemplo, reconocen que son violentas. Si hay algún momento en el que quepa la conciencia, hay que actuar, o sea, y también, a ver, hay que reorganizar las cosas cuando empiezan a verse como un desastre, ¿no? Si hay conciencia de que algo está afectándote o afecta a alguien más lo que tú haces, busca ayuda, reconoce que hay algo por hacerse y esto, aunque es una situación bien compleja, a ver, avanzar en el conflicto, ¿no? O sea, el conflicto, reconocer el conflicto da mucho lugar a una solución, a una posibilidad de algo distinto. No hay que huirle al conflicto. Siempre le corremos al conflicto, no nos gusta enfrentarnos, no nos gustan los problemas y le damos la vuelta, le damos la vuelta. Y somos violentados y te seguimos dando la vuelta porque no lo queremos enfrentar, siento yo. Ujú. ¿Y cómo va? Vamos a ponerlo en palabras, Brenda. Ay, pues, ¿qué será? Que les doy como un adelantito. Muy probablemente, este año vamos a ponerlo en palabras, salga del estudio y del consultorio. Santiago y yo estamos viendo la posibilidad de empezar a dar talleres presenciales. Entonces, eso apenas está ahí como que en pañales, como que le estamos dando forma, pero sí queremos ya estar en contacto directo con las personas. Entonces, pues síganos en arroba efectivamente. O también si ponen ya vamos a ponerlo en palabras, lo hemos repetido lo suficiente como para que ya aparezcamos en el buscador. Ya. Este, entonces, bueno, si en algún momento quisieran con nosotros acudir a un taller, en cuanto salga, pues síganos para entonces, que tengan la primicia, que tengan ahí el lugar asegurado. Y bueno, creo que eso es como el movimiento más evidente que tenemos ahorita para nuestro proyecto. Qué padre, me gusta cómo va evolucionando. Yo a Bren la conocí ya, ¿cuántos, Bren? ¿4 años? En pandemia. Se acuerdan que en algún momento hubo una pandemia? Ahí. En plena pandemia, en una obra digital, conocí a Bren y desde entonces no la he dejado de joder. No, 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 no. O sea, para mí saben que es un placer. O sea, qué afortunado ese momento de esa obra de teatro, que nos juntó, que unió, nuestros proyectos, que nos hace coincidir en temas que nos hacen pensar, que son aparte tan diversos. Bueno, qué bueno, ¿no? Hacer clic, y hacer alianzas en algo que nos deje, a ver, preguntas, que nos haga conocer otras realidades y otras situaciones.
siempre va a ser valioso, ¿no? Bueno, yo creo, yo Sí. lo agradezco. No, ha sido muy grande. Estas colaboraciones que hemos hecho han sido increíbles. Este año regresa el especial de salud mental. Ya más adelante hablaremos de eso para la segunda parte de esta temporada. Efectivamente hemos hecho muchísimas cosas. Brenda estuvo aquí colaborando también en el canal de YouTube. Ahí pueden encontrar todas las colaboraciones. Y ha sido una alianza bastante interesante, bastante buena. En la descripción del episodio te dejo sus redes sociales por si quieres ir a terapia con ella. Le mandas un mensajito pues ya te pones en contacto con ella para que se pongan de acuerdo. Y pues, Bren, ha sido un honor, como cada episodio, tenerte aquí. Gracias, gracias. Yo, para mí es el honor de la misma forma. Yo, valoro mucho el trabajo porque sé que no es fácil, pero siempre la difusión, poco a poco tiene, a ver, tiene sus objetivos y tiene sus beneficios y bueno, yo les agradezco, muchas gracias, María y Vic por la invitación y reitero, siempre cuentan conmigo. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias, que está un poco muteada porque tiene escándalo en su casa. Disculpen, aquí no está el set bien puesto, pero en eso estamos trabajando. Yo nada más una cosita más quería decir. ¿Qué pasó? Yo creo que una de las cosas que tienes que hacer como víctima, o que quiero dar un mensaje para las víctimas de violencia, es nunca es tu culpa. No importa lo que te digan, nunca es tu culpa. No te creas de ese rollo, no dejes que te lo pongan, no dejes que te lo martillen, no dejes que te hagan sentir mal. Nunca es tu culpa. Siempre se puede salir adelante. Busquen ayuda. Es la única forma de salir adelante, buscando ayuda. Y si van a terapia, mejor, ¿verdad? Vayan a terapia, no se van a arrepentir. De verdad. Seguimos con esta jornada de la mujer. Se vienen más sorpresas y nos vemos más adelante en los siguientes episodios. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre cáncer cervicouterino con la doctora Ariadna Martínez. No olvides compartir y calificar este episodio para que el mensaje llegue a más personas.